El día que me gradué de fisioterapeuta, jamás pensé que iba a terminar utilizando todos los conocimientos para complementarlos con una nueva pasión o una nueva carrera que tenía en mente. No, que ni siquiera tenía en mente, que me iba a dar la vida en algún momento. Hola, mi nombre es Bea Escobar y el día de hoy vamos a estar hablando en este capítulo de la ciencia de la conciencia sobre el dolor y un poco también acerca de la inflamación. Como todos saben, soy fisioterapeuta, ¿ok? Soy neuropediátrica, pero obviamente comencé con mi carrera a nivel de traumatología porque es la base de la fisioterapia, ¿ok? Todo lo que es la parte kinesiológica. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba aproximadamente en séptimo semestre, como en séptimo semestre, comencé a sufrir de unos dolores súper fuertes a nivel de todo lo que es la parte cervical. Ya cerca de graduarme, octavo o noveno semestre, ya los dolores eran literalmente privativos. No es que no me pudiese parar de la cama para ir a hacer cualquier tipo de actividad, pero sí era súper complejo porque ya me había acostumbrado a vivir con el dolor. Una persona que vive con dolor es una persona que está molesta todo el día, es una persona que no es feliz, porque obviamente vivir con dolor para nada es feliz. Una persona que vive con dolor va a ver en su día a día secuelas y efectos secundarios porque nuestro cuerpo es uno solo. Y mi lesión era en cervical. Llegué a pensar que tenía laberintitis, que tenía vértigo, porque me tenía que agarrar de las paredes para poder ver si estaba temblando o no estaba temblando. ¿Okay? Porque casualmente cuando me comienzan a hacer todos los exámenes acababa de temblar en Valencia bastante fuerte. Y decía, bueno, pero ¿será que son secuelas? Déjame pararme, y dormía con una mano casi que puesta en la pared. Y era más o menos como de ese estilo de cosas, hasta que fui a un neurólogo y el neurólogo me mandó a hacer unos exámenes, pero antes de hacerme los exámenes él me hace una palpación a nivel del cráneo, no sé qué, y me agarra justamente la cervical a nivel de atlas y axis y me hace como un movimiento así como que si la fuera a girar. Yo creo que yo no me desmayé por fracciones de segundos. O sea, yo creo que un poquito más, lo hubiese movido un poco más y me desmayó. Se me salieron las lágrimas de una sola vez. Y me dijo, ahí tienes tu lesión. Yo te voy a mandar medicamentos, pero tu lesión es a nivel de cervical, tienes una lesión cervical, vamos a hacer la radiografía, la resonancia y todo. Me mandó una cantidad de medicamentos, sedantes, incluso me mandó antidepresivos para poder descansar, porque no estaba durmiendo nada. Yo de por sí sufro de insomnio, ya que tengo un montón de cosas acá. Yo aparte sufro de insomnio y no podía dormir porque el dolor y la molestia eran muy grandes. Me da mucha risa porque cuando yo voy a hacerme la resonancia, me hacen la resonancia, no sé qué, y yo salgo y yo veo y está el chico que está haciendo los movimientos del equipo y yo digo, wow, ¿de quién es ese cuello? Pobrecita o pobrecito, no sé, de la persona. Y él se voltea y me dice, es tu examen, es el tuyo. Y yo, ok, mierda, me jodí la vida. Tan simple como eso. La columna cervical debería estar como en una curvita, ¿ok? En una curvita donde el huequito debería ir hacia atrás. O sea, va de esta forma. Si yo me pongo, imagínense que están haciendo, si están viendo de frente unas letras, una C, pero con la parte del huequito hacia atrás. ¿Ok? Entonces, mi columna estaba recta. ¿Qué significa esto? Que toda la musculatura estaba más tensa de lo que debería y al estar tensa, pinza nervios, pinza miotomas, dermatomas, etc. Y la morfología del cuerpo se ve alterada. Y resulta que mi lesión era alta, era a nivel de columna cervical. Por ende, todas las ramificaciones del cuerpo vienen saliendo de ahí. Imagínense todos los efectos secundarios. El dolor de cabeza, el tema del bruxismo. Llegué a tener cambios de estado de ánimo porque obviamente todas estas musculaturas llegan a la parte de atrás del cerebro también, a la parte baja del cerebro. O sea, era un complot de muchas cosas. Y yo estaba aguantando ese dolor durante largo rato. Cuando un dolor es agudo y es un momento que te pasa un dolor, no sé, te golpeaste la rodilla, tuviste un hematoma y listo. Pero cuando un dolor es crónico, la persona va a tener una afectación psicológica porque nadie quiere vivir con dolor. Obviamente comencé a hacerme terapias. Me acuerdo en una oportunidad que tenía que ir a entregar unas cosas a la universidad. Me fue a hacer terapia manual, porque yo no soy de las fisioterapeutas que te ponen una compresa caliente, un masajito rápido, una movilización, luego el frío, el TENS y ya te fuiste para tu casa. ¡Chao! Odio eso con todas mis fuerzas. Y estaba viendo terapia manual en ese momento y casualmente me tocó en un centro de terapia manual hacer pasantías. Y yo decía, bueno, yo me tengo que hacer las terapias aquí porque yo quería que me hicieran movilización de fascia. La fascia es como esa telita que hay entre la piel y el músculo del pollo. Bueno, la fascia
estaba súper alterada. Yo quería que me hicieran todas las relajaciones habidas y por haber posibles, para que me pudiesen liberar y fuera mucho más trabajo manual. Eso se cumplió, lo comencé a hacer. Incluso una de las sesiones, mi terapeuta me dice, vea, te vas de aquí para tu casa porque te puedes marear. Y yo, así, tranquila. Mentira, tenía el bolso lleno de cosas de la tesis que tenía que ir a llevar a la universidad. Cuando llegué a la universidad, de vaina me desmayo, porque me habían movido tanto a nivel de cuello y de diafragma que todos mis sistemas estaban volando y se estaban tratando de reacomodar. Y yo me monté en una Vans desde mi casa, básicamente porque vivía a 2 cuadras de la clínica, a la universidad. Y mi universidad quedaba en una montaña y era subidas, bajadas, no sé qué, y toda la gente que maneja Vans y autobuses no maneja precisamente muy tranquilo. Entonces el movimiento, cuando llegué a la universidad me sentía tan mal y comencé a automedicarme, ¿ok? Me mandaron, obviamente el médico mandó analgésicos, pero siempre tenía que utilizarlos de forma constante. Ibuprofeno con corticociclícido constantemente. Literal me voy a tomar hasta 2 gramos al día. En Venezuela, no me acuerdo los nombres ahorita de los medicamentos. ¿Cuáles eran? Migraine era uno que tomaba. Eran varios. Pasaron los años y seguí con los dolores. Me dejaba trabajar el cuello solamente por mi mejor amigo, actualmente está en Europa. Manejaba yo misma, hacía los estiramientos, incluso llegué a utilizar terapia neural para frenar el dolor. Yo me especialicé en terapia neural precisamente para trabajarme a mí con el cuello y las rodillas. Todo fue consecutivo: el uso del teléfono, el mantener la cabeza agachada para el teléfono, el uso de la computadora, porque justamente cuando a mí me diagnostican yo estaba en proceso de tesis, pasaba largas horas en la computadora. Y cuando trabajo con pacientes, con niños, el cargarlos, el no tener una postura adecuada porque trabajaba de rodillas y muchas veces los movimientos no eran como los más idóneos, casa de herrero, cuchillo de palo. Y después, cuando emigro, trabajar en un área que no me gustaba, me mantenía muy tensa, los cambios de humor eran súper bruscos y la medicación fue mucha más continua, ¿ok? Yo llegaba a tener 4 crisis privativas al mes. ¿A qué me refiero con esto? Con 4 crisis que tenía que literal acostarme a dormir, vomitar, apagar toda mi casa, que nadie me hablara, porque incluso no toleraba ni siquiera la comida, el olor me mataba. Y los cambios de humor fueron cada día más grandes, ¿ok? Yo voy a Venezuela en el 2020, cuando regreso, en vez de traerme chocolates y cosas, no sé qué, me traje, me acuerdo clarito, una botella de ron, porque amo el ron Santa Teresa en Venezuela, y me traje cajas y cajas y cajas de ibuprofeno con corticociclícido. Obviamente llegó a Venezuela, la pandemia, el cambio, no sé qué, entró en un proceso depresivo y estrés, más que todo de ansiedad, más que depresivo, de ansiedad, y los dolores eran súper fuertes, estar acostada en una mal posición viendo televisión, porque no sabía qué hacer en plena pandemia. Todo se agravó y las cajas de ibuprofeno con corticociclícido se murieron súper rápido, ¿okay? Algo que me tenía que haber durado a mí fácilmente 6 meses, 1 año, me lo consumí en 2 meses. Me estaba matando. Y ahí conocí precisamente el uso de los aceites esenciales, porque si bien yo podía hacer algún tipo de estiramientos, ¿okay? Sabía que mi lesión iba a permanecer de por vida. Incluso me cuestionaba y lloraba del dolor y del estrés y decía, yo tengo que vivir con esto toda mi vida. No voy a poder ser madre, jamás, porque solamente en pensar en que mi cuerpo se tuviese que modificar para poder llevar una vida, significa que toda mi musculatura a nivel de diafragma, que es una de las cosas que más se ve afectadas a nivel de una lesión de columna, estaba súper contracturado, estaba súper tenso, tenía problemas de por sí de estreñimiento porque la fascia estaba súper retraída. Es como que te pongan una camisa de fuerza y tú quieres estirar los brazos. No lo vas a poder hacer porque está muy presionado. Lo mismo pasaba con mis intestinos y mis vísceras. Entonces yo decía, si eso pasa, que no puedo ir al baño porque sufro estreñimiento, pero por eso también, imagínense solamente la idea de pensar en tener un bebé que va a estar dentro de mí, que va a crecer y que mi musculatura se va a ver afectada mucho más. Era de terror de verdad pensarlo, ¿ok? Y si a eso le sumamos el estrés que yo estaba teniendo en mi trabajo, el cuerpo reacciona a través de la inflamación para poder encapsular un agente externo, ¿ok? Y eso causa muchas veces dolor. Mi cuerpo está inflamado de forma constante, completamente. Yo tengo también lesión en ambas rodillas del ligamento cruzado anterior. Y mi rodilla se inflamaba y tenía mucho dolor, ¿okay? Porque el cuerpo te va respondiendo ante diferentes cosas que tú vas viviendo. Entonces yo decía, literal,
mi cuerpo no va a funcionar. Incluso yo decía, yo como fisioterapeuta voy a durar máximo hasta los 40 años, porque yo después necesito buscar otra cosa que no requiera tanto de mi cuerpo, porque me voy a lesionar más y los dolores van a ser constantes. Porque los medicamentos me ponían un pañito de agua tibia, pero no me iban a cambiar la morfología o lo que ya pasaba en mi columna, en mi cuello básicamente. Y yo decía, bueno, nada, viviría toda la vida con analgésico, voy a terminar en diálisis como mi tío. Y nada, esa va a ser mi vida, amargada toda la vida con los cambios de humor y todo lo demás, porque obviamente ya estaba molesta conmigo misma, no conmigo misma, con la vida por vivir en dolor, ¿ok? Y era dolor, sueño, irritabilidad, dolor, sueño, irritabilidad completa. Entonces, era un proceso súper, súper tedioso y súper molesto. Pero llegaron a mí los aceites esenciales. Llegaron a mí los aceites esenciales y ahí las cosas fueron cambiando. Incluso los aceites esenciales los probamos, yo lo busco por ansiedad. Pero cuando comienzo a utilizar los aceites para calmar mis dolores, de tener 4 crisis al mes, donde necesitaba drogarme por completo, yo digo que yo jamás entré en las drogas, porque precisamente conozco mi conducta adictiva y que ya le hemos hablado en capítulos anteriores de los pensamientos de Bea de mi otra sección. Yo decía, si yo llego a probar fármacos más fuertes, va a ser una adicción. Yo quería evitarlo, porque mi mamá sufre de migraña. Yo tengo diagnóstico de migraña desde los 8 años aproximadamente. Y desde ahí estoy tomando medicamentos para la migraña. Entonces decía, yo veía a mi mamá llorando del dolor de cabeza. Medicamentos que tenían que traer a Estados Unidos. Yo decía, yo no quiero vivir eso, no lo quiero, yo no puedo llegar ahí. O sea, yo necesito encontrar algo que de verdad me cambie. Yo necesito encontrar algo que de verdad me ayude a disminuir los dolores. Porque yo no podía estar tranquila en ningún lado. Pensar en montarme, que yo la amaba, me encantan los juegos estos que sí, montañas rusas y ese tipo de cosas así que bailan, etcétera, que son fuertes. Decir, yo no me puedo montar ahí. Ir de Valencia a la Colonia Tovar en Venezuela es una subida como con curvas. El movimiento del auto, ese vaivén del auto, yo llegaba fácilmente con dolor, migraña, y necesitaba, en una oportunidad tuvimos que hacerlo, comprar un collarín para inmovilizarme el cuello, cosas de principiante, al llegar a la Colonia Tovar, porque literal no me podía mover, no podía. En ese momento ya, cuando ya tú tienes un dolor tan fuerte y tan constante, no ves. Se te olvida la carrera, se te olvida los procedimientos básicos, se te olvida todo. O te drogas para que se te quite ya el dolor, o ve qué haces, porque es muy molesto y es muy doloroso. Es muy doloroso vivir de esa forma. Y yo lo sé porque mi mamá también tiene una sacroileitis, una inflamación a nivel del sacro, y tiene microfracturas también. Y vive con ese dolor perennemente. Y vivir con dolor no es sano, no debería estar normalizado. La gente se acostumbra por darle prioridad a muchas otras cosas. Pero cuando yo conocí los aceites esenciales, cuando yo entendí que mezclando diferentes aceites podía trabajar la respuesta inflamatoria de mi cuerpo, podía disminuir el estrés oxidativo de mis células, que hacen que mi cuerpo se canse más de lo normal y se envejezca más rápido, que podía trabajar mi sueño, mi descanso y mi estado de ánimo, panita, la vida cambió. Sonará cliché, sonará que no sé qué, que esto y que lo otro. Obviamente como fisioterapeuta todo va en conjunto. No es que voy a utilizar los aceites esenciales y voy a pasar 45 horas a la semana en esta forma, porque no hay aceite esencial que pueda contra eso. Pero cuando ya tú comienzas a escuchar un poco tu cuerpo y a entender que ya tú tienes que mejorar la postura, que yo duermo, yo no me levanto de un solo golpe de esta forma, yo me giro, apoyo los brazos, no le pongo la sobrecarga al cuello. Cuando yo veo que ya comienzo a sentir la musculatura, ya comienzo a hacer estiramientos, comienzo a, de forma preventiva, pasar mi rolón directamente por el cuello, listo, o con mi mezcla, como huele de blue, con mi mezcla, o uso la versión en crema. El yo poder tener eso y cambiar eso es bastante importante para mí. En mi familia hay muchas personas con dolor. Mi suegra tiene fibromialgia, mi esposa tiene fibromialgia, y que mi suegra sienta el beneficio, que mi cuñado, que es atleta y tiene también lesión en pierna y en brazo, lesión de manguito rotador, que puedan sentir los beneficios sin utilizar un fármaco que va a dejar efectos secundarios en su cuerpo, disminuyendo la inflamación y disminuyendo el dolor, pudiendo darles mayor calidad de vida. Yo me doy por pagada.
Yo me doy por pagada, me doy por servida. Justamente el por qué tengo todo este montón de aceites acá es porque estaba creando un post, un reel para mi Instagram de @ftbescobar. Y de verdad que dije, bueno, ¿saben qué? Voy a hablar de esto de una vez porque no voy a grabar este capítulo, lo van a ver un lunes. Esto se está siendo grabado un día jueves. Y preferí grabarlo de una vez porque siento que es importante que no normalicemos el dolor. No podemos permitirnos vivir con dolor. Nuestro cuerpo es el único que tenemos. Y el entenderlo y el escucharlo es la mejor forma de poder agradecerle todo lo que nos ha dado durante toda la vida. Pero agradecerlo desde el conocimiento, ¿ok? Así que, para no ser tan largo este capítulo, si vives con dolor, permíteme poder ayudarte, porque de por sí es mi área de trabajo, es lo que me encanta. Soy especialista en niños, en autismo, que creo que ahorita es lo que más me está buscando las personas. Pero me gusta ver el cuerpo como un todo. Y no te voy a decir que, mira, si utilizas la cúrcuma con el diplumas nunca te va a doler absolutamente nada. No, es que tienes que dormir, tienes que comer bien, tienes que disminuir algunas cosas que te van a inflamar. Tienes que hacer un cambio real. Pero se puede vivir sin dolor. ¿Okay? Yo he logrado vivir sin dolor. Yo tengo rato que en mi casa no hay ibuprofeno. Creo que 1 año. Y desde que yo comencé a utilizar los aceites esenciales y renuncié a mi trabajo, creo que he tenido episodios donde he necesitado medicamentos. A ver. Creo que unas 4 veces. No, mentira. Ponte unas 6 veces. Y una de las últimas veces fue más que todo como por miedo. No por miedo, por ansiedad. Porque estaba sola y tenía una crisis bastante fuerte de migraña. No tenía medicamentos como tal, ibuprofeno. Me terminé tomando un paracetamol. 2 paracetamol. ¿Ok? Y obviamente fui corriendo a colocarme incienso en el paladar porque sentía que la cabeza se me iba a explotar. Estaba pasando por bastante estrés. Agarré mi rolón de Deep Blue y me bañé completa en Deep Blue. Me puse el Wintergreen en la cabeza, no sé qué. Y me tomé 2 paracetamol. El dolor de cabeza se me quitó al rato. Aparte también me tomé unas cápsulas de Adaptive, que es para disminuir un poco la ansiedad. Bastantísimo la ansiedad. Y ahí se me quitó el dolor de cabeza. ¿Ok? El paracetamol a mí no me hace nada porque yo tomaba 2 gramos de ibuprofeno y eran 600 gramos de paracetamol. Y yo tomaba 2 gramos de ibuprofeno con ticolchicócido casi que de una sola vez. Me estaba matando, literal. Estaba siendo adicta a los fármacos para poder relajarme y para poder llevar una vida relativamente normal sin dolor. Entonces, vivir con eso y vivir con ansiolíticos y con fármacos de forma constante no es vida. ¿Ok? Luego les haré otro capítulo hablando un poco sobre lo que es el manejo del estrés y la ansiedad, que por ahí están mis cápsulas amadas de Adaptive, que para mí ha sido todo en cambio de estado de ánimo. Pero no podemos normalizar tomarnos 75 millones de fármacos que están destruyendo nuestro sistema digestivo, nuestra respuesta inmunológica y la respuesta natural de nuestro cuerpo a sobrevivir. ¿Okay? No necesitamos forzar nuestro cuerpo, podemos hacerlo con los regalos que nos dio la naturaleza, haciendo cambios en la alimentación, haciendo cambios en la actividad física, creando rutinas nuevas que de verdad nos proporcionen bienestar. Así que, si tienes dolor, cuando ya salga esto, ya habrá salido mi post de dolor. Así que ve a mi Instagram de @ftbaescobar y ponme, vamos a ver, ¿qué icono sería? Nada, ponme una carita llorando. Porque eso es lo que te proporciona el dolor, ganas de llorar. Ponme una carita llorando y cuéntame de qué te duele. Y yo te voy a pasar las recetas y te voy a pasar algunos ejercicios que te puedan ayudar. Si obviamente es una parte muscular, pero te puedo ayudar y te puedo dar alguna herramienta para disminuir ese dolor que estás sintiendo en este momento. Gracias por escucharme y como siempre les digo, hagamos de este espacio un espacio con propósito.